En esta segunda parte de cómo propulsarte con la cadera en el estilo libre, aprenderás las partes del cuerpo que tienen que estar conectadas para que seas un nadador eficiente. Cómo utilizar cadenas musculares completas para una distribución óptima del esfuerzo. Y lo más importante, los 4 puntos de conexión que serán los engranajes de tu natación. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores, en el vídeo anterior vimos cómo funciona el motor principal de la natación, que es la cadera. Pero ¿cómo la cadera hace funcionar los brazos y las piernas? Tenemos que conseguir generar puntos de conexión al nadar, utilizando cadenas musculares completas que actúan como una banda de goma, liberando energía elástica libre para el movimiento. Tenemos diferentes puntos de conexión en el cuerpo, las escápulas, la pelvis y el core. Y al sumarlos es cuando conseguimos impulsarnos con la cadera. Ahora verás los 4 puntos de conexión que serán los engranajes de tu natación. El primer punto está en la escápula y conecta los músculos del brazo con el dorsal ancho, uno de los músculos más poderosos que actúan durante el agarre. Esta conexión ayuda mucho a nadar con menos esfuerzo y muchos nadadores que hacen un agarre con el codo alto ya lo experimentan, pero sin saberlo. El segundo punto de conexión está en la pelvis y conecta una cadena de músculos lateral que va del brazo hasta la pierna de su mismo lado. Para conseguir esta conexión debemos agarrar con el brazo del mismo lado de la pierna que está realizando la patada, manteniendo los glúteos activados. Toda esta línea funcional está conectada entre escápula, core y pelvis. Un detalle importante, cuando hablo de escápula, hablo de todos los músculos involucrados en su movimiento, lo mismo cuando hablo de pelvis. El tercer punto de conexión es uno de los que más trabajamos en los talleres del método Total Immersion. La extensión de la entrada coincide con la patada de la pierna contraria, utilizando una cadena de músculos cruzada. Además de sincronizar la entrada del brazo con la patada de la pierna contraria, también tenemos que activar para poder conectar la escápula, el dorsal ancho y los glúteos. Recuerda que al hacer un agarre con el codo alto, conseguimos la activación de la escápula con el dorsal ancho y sumados a una activación de glúteos, conseguimos activar toda esta línea funcional. Con la suma de una o más de estas conexiones, es posible utilizar múltiples músculos y dividir la carga de manera más equitativa, obteniendo una propulsión asistida por la cadera, generando mucha más velocidad al nadar con menos esfuerzo. Volver unos segundos para oír esa frase nuevamente porque es un resumen importante. En el cuarto punto de conexión tenemos que coincidir el agarre con la extensión o la elevación de la pierna contraria. Igual que en el tercer punto de conexión, también utilizamos una cadena de músculos cruzada, activando y conectando escápula, dorsal ancho y glúteos. Aquí podemos ver un ejemplo de propulsión de cadera utilizando puntos de conexión, donde la cadera es el motor principal, los brazos y las piernas son las hélices y los puntos de conexión son los engranajes que conectan las hélices al motor. Mucho cuidado para no nadar con demasiada tensión. Tenemos que conectar los músculos a través de activación. Pensar que en el agua pesamos 10% de lo que pesamos fuera. Los músculos que soportan fuera del agua 20 kilos, dentro del agua solo soportan 2. No hay que tensionarlos, sino que activarlos. Mirad en el detalle la ola que formo al respirar. Cómo respiro por detrás de la ola. Recordad que en el canal tenemos un vídeo que enseña cómo hacerlo. Ahora veremos un ejemplo de agarre con el codo alto para que podáis conectar bien la escápula en el momento del agarre. Fijaos que la muñeca tiene que estar por debajo del codo, el codo por debajo del hombro y ahí sí conseguimos activar los dorsales para un poderoso agarre. Esta entrada profundizada nos ayuda a romper la tensión superficial del agua, a deslizar más y mantener el cuerpo horizontal para no generar resistencia. La cadera se queda siempre pegada a la superficie.
Las habilidades deben construirse sobre una base sólida de equilibrio y hidrodinámica, y estos ejercicios son un gran primer paso. Las conexiones las tenemos que buscar y reconocer en nuestros entrenamientos, pero si tu cabeza está a punto de explotar con tanta información, no te preocupes. Si sigues los ejercicios, los tips y los contenidos que seguiré postando en este canal, tendrás toda esta teoría integrada de manera inconsciente. Si quieres saber más sobre la natación de eficiencia, no te olvides de suscribirte al canal con la campanita activada. Deja tu comentario y tus dudas para que yo pueda ayudarte y recuerda que yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.